Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Seguramente te llama la atención lo que está atrás mío, esas fotografías antiguas. Son fotos tomadas en Europa por 1940, 1941. Esas fotos recuerdan un hecho histórico valeroso que ocurrió en Polonia, es el levantamiento del gueto de Varsovia. Vos pensás que cientos de judíos estaban encerrados en un gueto, oprimidos por el ejército nazi, y un día en abril decidieron levantarse y avanzar contra ese ejército nazi. Obviamente, en ese momento, en ese acontecimiento puntual, el ejército nazi triunfó, pero ese hecho transmitió mucho coraje en una época oscura y terrible de la humanidad como fue la Segunda Guerra Mundial. Estamos acá en el Museo de la Shoah. Shoah significa genocidio y precisamente el museo lo que trata es de recordar qué hizo el nazismo contra la humanidad precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Y la idea de este documental es contarte al principio qué fue el nazismo y luego vincular el nazismo con la historia argentina, porque muchos jerarcas nazis, Mengele, Pritzker, Eichmann y muchos más, llegaron a la Argentina protegidos por la Cruz Roja, por un sector del Vaticano y por la administración peronista, fundamentalmente en su primera gestión, en un recorrido que se conoció como la Ruta de las Ratas. Escapaban de Alemania, llegaban a Génova, se subían a los barcos y como ratas, escapando a Europa, llegaban a la Argentina. Aquí eran protegidos, algunos cambiaban la identidad, otros no, pero finalmente durante mucho tiempo se quedaron viviendo en nuestro país. Entonces, vamos a poner a leer este documental exclusivo, su primer bloque, la historia del nazismo, del peronismo, la llegada de los jerarcas nazis a la Argentina en esto que se llamó la Ruta de las Ratas. Los siguientes 4 años, casi toda Europa cayó bajo el dominio de Adolf Hitler, líder y mentor del nazismo. Y a pesar de que la paz se reinstaló en 1945, muchos jerarcas nazis pudieron continuar sus vidas como si nada hubiera ocurrido. El destino de algunos de ellos fue la Argentina. En ese clima de incertidumbre y miseria, un partido comenzó a prevalecer en la escena pública, el nacionalsocialista. Conquistó adeptos con una teoría absurda pero tentadora. La culpa la tenían los otros. Judíos, marxistas, gitanos, negros, todos los que no pertenecían a la raza aria. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Tenía que formar un gobierno de coalición que pusiera fin a la crisis de ese país. El 5 de marzo, en las elecciones parlamentarias, triunfó el nacionalsocialismo con más del 50% de los votos. Nadie pudo imaginar que se trataba del inicio del horror. Ni siquiera los habitantes de los países limítrofes de Alemania, que trataban de recuperar su vida cotidiana luego de los 4 años de combate en la Primera Guerra Mundial. Pero los nazis llegaron al poder y lo ejercieron de manera absoluta. Al llegar al gobierno, Adolf Hitler puso en marcha su idea de raza superior. Amparado en la creencia de que los judíos y la izquierda eran los principales responsables de la crisis financiera de Alemania, decidió eliminarlos de la vida económica, política y social del país. A fines de 1938, miles de personas fueron arrestadas y se quemaron sinagogas y comercios. La maquinaria nazi entró en acción. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión a sangre y fuego de Polonia, estalló la Segunda Guerra Mundial. En cada país ocupado, aquellos que no pertenecían a la raza aria fueron confinados en guetos y obligados a llevar un brazalete que los identificara como judíos. Uno tras otro cayeron bajo el dominio alemán. Dinamarca, Holanda, Noruega, Bélgica, Francia. En junio de 1940, Hitler le declaró la guerra a Inglaterra. Un año después, a la Unión Soviética. Su sed de conquista no tenía límites, su sadismo tampoco. Hizo el traslado de los judíos a los campos de exterminio, campos de concentración. Treblinka,
Belzec, Chelmno, Sobibor, Theresienstadt y el más grande y nefasto de todos, Auschwitz. Hacia allí fueron conducidos millones de seres humanos, cargados en vagones de ferrocarril, confiscadas la mayoría de sus pertenencias, sin agua ni comida, fueron hacinados en barracas. Erich Priebke, SS y jerarca de la policía nazi, fue el encargado de rastrear y detener judíos en Italia. El médico Joseph Mengele, también SS, fue el responsable de los llamados experimentos científicos con prisioneros de Auschwitz. Eichmann, Priebke y Mengele fueron los artífices de la vida y la muerte de todas las personas que ingresaban a los campos de concentración, que rápidamente pasaron a ser campos de exterminio. En 1943, los alemanes comenzaron a perder terreno. Primero fue la derrota en la Unión Soviética, luego seguiría el levantamiento y la liberación del gueto de Varsovia por los mismos prisioneros, y el desembarco de tropas inglesas y norteamericanas en Normandía. Después de combatir durante 5 días, los aliados tomaron Berlín el 30 de abril de 1945. Ese mismo día, se suicidó Adolf Hitler en su búnker. Entre las ruinas, algunos de los altos mandos nazis siguieron el camino de Adolf Hitler y se suicidaron. Muchos otros fueron detenidos, pero varios lograron escapar. Para ellos, Europa y los Estados Unidos no eran sitios seguros. América Latina sí, y mucho más la Argentina, uno de los últimos países en el mundo que le declaró la guerra a Alemania. Y ahora Buenos Aires les tiende la mano. El gran sostenedor de la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial es Gran Bretaña, porque Gran Bretaña atraviesa los 5 años de la guerra recibiendo alimentos sin interrupción desde la Argentina, porque los barcos argentinos no eran hundidos por los submarinos alemanes. El hombre fuerte de la Argentina en 1945 era el coronel Juan Domingo Perón, miembro de la conspiración cívico-militar que derrocó al presidente Ramón Castillo en 1943. Al reincorporarse a sus tareas, el secretario de Trabajo y Previsión Social, coronel Juan de Perón, felicita a sus empleados por la labor desempeñada y los exhorta a un mayor esfuerzo en el futuro. De manera que había una predisposición del poder militar para favorecer la candidatura de Perón, que por otra parte se monta sobre una agitación social y un cambio en la economía del país bastante importante, como había ocurrido a partir de la Segunda Guerra y que también había sucedido a partir de la Primera Guerra Mundial. La Argentina había recibido durante y después de la Primera Guerra Mundial una fuerte ola inmigratoria. Italianos, españoles, judíos, todos buscaron el amparo de esa tierra prometida. Un abanico de comunidades se instaló en este territorio tan alejado de las bombas y la destrucción europea. También lo hicieron los alemanes. Entre ellos, algunos abrazaron la causa nazi a inicios de la década del 40. En 1945, el gobierno militar de Edelmiro Farrell llamó a elecciones presidenciales para el año siguiente. Los sectores conservadores temieron de la prédica de Perón sobre los trabajadores y pidieron su renuncia. El 8 de octubre, las Fuerzas Armadas accedieron al pedido, y en un intento por paliar la crisis, ordenaron la detención del coronel en la isla Martín García. El 17, las masas marcharon hacia Plaza de Mayo para exigir la libertad de su líder. Al promediar el día, los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón.